no es cuestión de genética, no es cuestión de recursos, es la gracia de Dios. Y eso es algo que tú y yo podemos comprender. Y de esa manera hemos venido a adorarle, a exaltar su nombre. Por favor, buscan en el libro de Ezequiel, espero que lo encuentres, Ezequiel 22, y nos vamos a ubicar en el verso 30. La semana anterior estábamos compartiendo algo acerca de los recursos a nuestra disposición, elementos provistos por Dios para que cada creyente, al hacer uso de los mismos, vaya enriqueciendo su vida, aprendiendo a desarrollar sus capacidades y alcances. Poner en práctica esos recursos no limitará tu presente ni tampoco obscurecerá tu mañana. Los recursos espirituales disponibles a nuestro favor no perecen, no tienen vigencia, mantienen su frescura, su alcance y su trascendencia. Y es ahí donde necesito llevarte, porque vivimos tiempos donde la tecnología está convirtiéndose en el Dios del siglo, donde la mayoría depende de Internet, Google, TikTok, Facebook y no sé cuántas más. Pero lamentablemente, al sustraernos de los recursos divinos y hacer uso, que no es malo, de los recursos académicos, naturales, técnicos, pero cuando usurpan el lugar de Dios, entonces estamos en crisis. ¿Por qué? Por lo general, cuando tenemos un conflicto o una circunstancia, googlealo. Se vuelve la norma. Y vamos minando nuestro vigor espiritual como resultado de no utilizar las capacidades espirituales que están disponibles para ti. En otras palabras, nos volvemos más vulnerables de lo requerido como resultado de sustraernos del ámbito espiritual donde Dios te ha dado poder y autoridad. Y como creyentes, tú y yo tenemos un acceso ilimitado a esa inagotable fuente que puede hacer posible que tu presente, tus circunstancias sean alterables. Porque vivimos tiempos fatalistas. Bueno, es que si pasó es porque Dios así lo quiso. No. Qué idea tan errónea. No todo procede de Dios. Necesito aclarar ese punto. Si a una persona le da cáncer y tú le dices, es que Dios ha de tener un plan, ¿será cierto? No. Dice que a los que amamos a Dios, las cosas obran para bien. Tenemos que tener muy claro, y ese es uno de los problemas actuales que estamos enfrentando, una distorsión de las Escrituras, un mensaje reinventado que no es aplicable para un genuino creyente. Jesús mencionó que conocer la verdad nos haría libres, y mientras no tengamos familiaridad con las Escrituras, ni aprendamos a hacer uso de los recursos espirituales que Dios te ha conferido, nuestra vida, tu vida, la mía, no podrá salir de las circunstancias actuales. ¿Por qué? Porque el fatalismo, que es otra doctrina que tenemos tú y yo el día de hoy, de que ya todo está escrito y no puede ser alterable. Cuando Dios dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y no te responderé. ¿Cómo dice? Y yo te responderé. Esto quiere decir que no estamos supeditados ni sujetos a un fatalismo que implica o determina que ya hay algo previamente establecido, un destino que no puede ser cambiable. Pero con Dios todo es posible. Acompáñame a ponerte de pie y vamos a leer este verso 30, que es la continuidad de lo que inconcluso la semana pasada dejamos. Espero me alcance el tiempo, si no tendremos otra clase, otra palabra que
te ayude, como a mí me ha ayudado a exponer esta. ¿Quieres leer conmigo el verso 30, por favor, de Ezequiel 22? Vamos a hacerlo en voz alta. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Toma tu lugar, por favor. Qué tremendas palabras de Dios. En su búsqueda, y vaya que Dios tiene todo ilimitado, en su búsqueda concluye: no lo hallé. Si te percatas, Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre está en constante acción. Dios nunca duerme. Siempre tiene sus ojos puestos en ti. Él está atento a lo que brote de tus labios. Él está presente en cada etapa de tu vida. Cuando tienes victorias, cuando te deleitas, como cuando estás atravesando tiempos difíciles, cuando el trago está amargo, Él está ahí. Pero hay algo impactante que necesito colocar. Esta escritura que hemos leído habla acerca de el poder de la oración. Un poder olvidado, eres el tema. ¿Por qué? Porque hemos tenido infinidad de experiencias donde se nos dice que debemos orar como una imposición, como un deber. Y qué tristeza cuando puedes ver que un poder esperándote para entrar en acción se convierta en algo que produce un rechazo, porque toda imposición produce rebeldía. Cuando Jesús mencionó esa palabra, no han podido orar conmigo una hora, no es que fuera una imposición. Jesús estaba diciendo: qué tristeza que ustedes estén perdiendo el tiempo cuando pueden ser más útiles, efectivos, pueden trascender y tener vidas victoriosas si deciden acercarse al trono de la gracia. Qué tremendo, ¿eh? Qué diferencia. La oración tiene otra atmósfera, otra esfera más elevada que se llama intercesión. ¿Cuál era el propósito de Dios buscar a alguien? Mencioné la ocasión anterior acerca de los conflictos relacionados con el ámbito espiritual, el liderazgo que se había desligado de sus funciones y se habían hecho partícipes del gobierno estatal, político, y el pueblo estaba actuando de igual manera por los patrones de conducta que había estado observando. En otras palabras, se habían desligado del estilo de vida que Dios había declarado, y esto los estaba llevando a una ruina en todos los ámbitos, en cada esfera de la vida. Y Dios está en la búsqueda hasta el día de hoy de quienes se sumen a los intereses del cielo para entrar en una batalla a favor de otros. Esa es la intercesión. Pero ¿cómo hacerlo si no tenemos ni la más mínima idea cómo surge, qué trascendencia, qué alcance, de qué manera lo puedo hacer? Antes de cualquier otra cosa, cuando Dios busca a alguien, no es porque va a encontrar a una persona con un alto grado académico. No está buscando a un gran orador. Su búsqueda no se centra en talentos o habilidades. Busca corazones sensibles, vidas rendidas. Y cuando ves la vida de Ezequiel, te vas a dar cuenta que Dios continúa teniendo una condicionante. Cuando Él quiere compartir algo, cuando Él espera algo, primero comparte y coloca dentro de esa persona algo que a Él le duele. Es decir, un intercesor es alguien que experimenta desde amor, dolor por aquello que está aconteciendo. Esto formará parte de la vida de un intercesor. Dios estaba buscando a una mujer o a un hombre capaz de darse cuenta
de la realidad que se estaba experimentando en la sociedad donde ellos se encontraban. Una sociedad con un gran impacto por las condiciones sociales de su entorno, y empezaron a desviarse de la senda de tal forma que estaban viviendo ya no una relación con Dios, sino una religiosidad. Y Dios, a la espera de encontrar quien se hubiera dado cuenta de lo que estaba aconteciendo. A veces Dios va a colocar, ya sea en ti o en mí, en algún momento determinado, cuando decimos: Señor, yo estoy aquí, envíame a mí. A veces lo has dicho, ¿eh? Yo por eso digo: sí, Señor, aquí estoy, pero envíalo a Él, ¿no? Pero cuando tú dices: Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, estás entregando tu presente como una oportunidad para que Dios inicie una labor fundamental que hará de ti no solamente un mejor creyente, sino un instrumento en sus manos para tocar, cambiar y bendecir a otros. Y cuando eso sucede, Dios va a colocar dentro de ti una condición que a veces tú y yo llamamos carga, ¿no? Que es un peso, que es algo que no podemos explicar, pero que inicia generando un dolor, que empezamos a ver lo que no habíamos visto, que empezamos a tener misericordia de aquello que está aconteciendo o de las personas que lo están viviendo. Y eso se incrementa como resultado de que Dios está compartiendo su corazón contigo, porque no podemos los dos, es decir, el Señor, tú o yo, cambiarlo. El profeta dijo: caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Tú y yo no podemos ser intercesores si no estamos de acuerdo con. Ese es otro condicionante, estar de acuerdo. Es como cuando te dicen: ¿puedes orar por mí? Y tú dices: no, pues yo por eso no oro. ¿Por qué? Porque no es lo correcto, pero no te atreves a decirlo. Pero qué importante poder decir: mira, si me pidieras otra cosa, sí, pero esto no creo que sea. ¿Por qué? Porque no voy a estar de acuerdo contigo. Y es que necesitamos darnos cuenta que para ser un buen intercesor requerimos llenar ciertas condiciones que nos permitirán entonces ser una aportación, un apoyo, ser solidarios y no ser un obstáculo o un impedimento para quien está pasando tiempos difíciles. Así que cuando Dios coloca en ti ese dolor, no es porque tú y yo seamos buenos, no es porque nos levantamos esa mañana y dijimos: me siento tan bien, amén, gloria a Dios, aleluya. No, es porque Dios viene obrando en ti, porque vio una disposición, una sensibilidad para hacer su voluntad a través de orar, clamar y propiciar que Dios actúe a favor de aquello que estás tú experimentando. Si te percatas, todos los profetas tenían este conflicto, decían: ay, Señor, eres más fuerte que yo, colocaste en mí algo que no existía, pero por amor a ti vamos a entrar en la lucha. Dios hasta el día de hoy está esperando mujeres y hombres con un alto grado de compromiso. Orar es trascender. Orar es no aceptar un no por respuesta. Orar es aprender que hay un mejor mañana. Orar es trascender a los mismos cielos donde la fe se mueve, y la atmósfera donde la fe se mueve no es la natural sino la espiritual, donde podemos darnos cuenta que los recursos que Dios ha colocado en ti y en mí no se sujetan a las condiciones naturales. Por el contrario, lo que tú y yo vivimos, el presente que estamos experimentando, es capaz de ser alterable si oramos, si clamamos, si nos unimos para buscar que Dios intervenga a nuestro favor. Cruzar los brazos y decir: bueno, es que por algo pasan las cosas, es renunciar
es aceptar tus limitantes. Pero cuando dices, Señor, esto es lo que debo hacer, esto es algo que tu voluntad lo define, porque si no, tú derribas murallas, tú abres el mar, tú rompes lo que está delante de mí para propiciar que las cosas sucedan. La oración es la respuesta que nosotros tenemos en fe a las propuestas de Dios. La oración es la respuesta de nosotros a las propuestas de Dios. ¿Cuáles son las propuestas de Dios? Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Clama a mí, yo te responderé. Entendemos que este está circunscrito a su soberanía. ¿Vamos bien? Porque decimos, bueno, entonces yo soy súper cristiano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. El equilibrio siempre debe imperar. La soberanía de Dios determinará lo que Él ya previamente ha establecido, pero lo alterable puede ser alterable. Lo que Él no espera cambiar, no lo podremos cambiar. Pero conociendo la voluntad de Dios, el apóstol Juan escribe que si oramos conforme a su voluntad, pero si oramos, y esto es lo que Dios está recordándonos a ti y a mí, que somos y podemos ser eficaces en cualquier tiempo, en cualquier lugar geográfico. La oración no conoce distancias. La intercesión no conoce ninguna posición que pueda ser insalvable. Orar es clamar y Dios determinará cuándo y cómo derribará las barreras que nos limitan. Pero mientras no coloquemos la intercesión como parte vital de nuestra vida, no lograremos cambiar las circunstancias. ¿Por qué debemos orar? Hay algo que requiero compartirte porque es imprescindible. Tú tienes una capacidad provista por Dios para lograr alterar las circunstancias que están alterando tu presente. Dios va a usar esas circunstancias para forjar nuestro carácter. Necesito reiterártelo. Dios va a utilizar cada elemento que aporte para construir nuestra vida cristiana, para darle madurez, sentido, proporción, identidad. Pero Dios puede cambiar las circunstancias cuando éstas ya aportaron lo requerido. Cuando tú decides tomar unos segundos e invertir tiempo para orar, estás propiciando no solamente que los oídos del cielo estén atentos a tu clamor, estás anticipando que esos recursos se estarán colocando en movimiento para entrar en un momento determinado en tu circunstancia para hacer posible que el nombre del Señor sea glorificado. Es decir, cuando tú oras, lo más relevante no es la respuesta. Lo más importante no es lo que recibimos. El propósito de la oración es darle honor y gloria al Señor. Y esa es la razón. ¿Cómo ser un intercesor? ¿Qué hacer? Y es que interceder es invertir tiempo a favor de alguien más. Estamos tan acostumbrados a que nos den, a servir, y se nos olvida que podemos dar en abundancia de la riqueza que tenemos, porque tú y yo somos ricos en Dios. Lo material no está en primer lugar, pero en el Señor Jesús somos ricos, y en Él están escondidos todos los tesoros de nuestro Dios. Y cuando tú y yo estamos a favor de otro, es porque tomamos de las riquezas del Señor para que sean derramadas a favor de quien está pasando tiempos críticos. El apóstol Pedro en el libro de los Hechos dice
ante la solicitud de aquel hombre que pedía dinero. Pedro le dijo: mira, qué lástima, no predico la prosperidad. No predico que todo te va a ir bien. Decláralo y tómalo. No. Pero lo que sí tengo es lo que sí te puedo dar y compartir. En el nombre de Jesús, levántate. Esto es lo que tú y yo sí podemos dar, lo que tenemos. Si no oramos, ¿qué podremos dar? Orar no es cuestión de tiempo. Es que no has orado una hora. No me faltan palabras para poder llenar la hora. La oración no es cuestión de tiempo. La oración es relación. Recuerda eso. La oración es relación. Y cuando logras descifrar ese pequeño misterio, te das cuenta que a veces 1 minuto, 5 minutos con esa relación profunda y de gran impacto es superior a 60 minutos. Pero en la medida de tu relación, ¿qué crees? Entonces sí vas a poder ir orando 1 hora. Pero no como imposición, porque tu relación te va a ir propiciando en esa inversión de tiempo la oportunidad de aprender a hablar, a comunicar, a externar. Yo tengo que ser honesto contigo. Yo a veces le digo: Señor, mi vocabulario, mi lenguaje no me permite expresar todo lo que quisiera. Mis palabras no son suficientes para el tiempo que quisiera invertir. Mas ayúdame a ser efectivo para tus planes y propósitos. Así que orar te puede convertir en un arma letal para los intereses del adversario. Qué tremendo. Cuando tú decides ponerte en la línea a favor de otro, te van a suceder cosas que no habías pensado. Timbra el teléfono, se poncha la llanta, no salen las cosas bien y empezamos: sí, por eso no quería, por eso me cuesta trabajo orar por otro. Empezamos a renegar. Pero déjame decirte, cuando esto acontezca, no es porque necesitamos decir: ay, está haciéndolo todo bien. No, genera dolor, genera molestia. Pero podemos darnos cuenta entonces que estamos en el camino de la efectividad, que estamos haciendo la voluntad de Dios, y entonces las cosas pueden cambiar. Porque cuando tú te conviertes en un arma letal en las manos de Dios contra los intereses del adversario, va a haber oposición. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que no podemos cruzar los brazos y decidir que todo debe permanecer igual. No. Cuando tú oras, te vuelves solidario con alguien, pero necesitas conocer por qué vamos a orar y qué está sucediendo. Yo no puedo sumarme a la oración de alguien más que: sí, Señor, ayúdalo. Pero cuando sé y conozco su condición, me puede doler, la puedo hacer mía. No me puedo poner sus zapatos, me van a quedar grandes, pero puedo entender lo que está atravesando y puedo decir: Señor, envía la ayuda. Señor, en el nombre de Jesús, propicia sus circunstancias, contribuir para que su fe crezca. Pero a la vez, Señor, que tu nombre sea exaltado. Rompe con todo lo que está atravesando en su vida. Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 10: he aquí les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. En otras palabras, mientras hagamos de la voluntad de Dios nuestra prioridad, estamos en la línea correcta para hacer frente a todas esas circunstancias. ¿Cómo puedo saber si voy a orar por lo correcto? ¿Cómo puedo saber que voy a orar por algo que es grato delante de Dios? Eso a veces nubla nuestra razón, nos limita porque no sabemos qué hacer ni cómo orar.
La familiaridad con las Escrituras y el Espíritu Santo ampliando nuestro horizonte nos va a mostrar con ese discernimiento que Él puede proveer lo que realmente podemos orar y si estamos orando en lo correcto. La circunstancia que la persona está enfrentando, colócala bajo el contexto de la palabra y eso te va a dar el parámetro si realmente vamos a orar por lo correcto. Si tú dijeras: ayúdame a orar para que mi familia sea salva. ¿Dios quisiera que mi familia sea salva? ¿Tú querías? Pues es obvio que Dios quiere que sea salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te estás dando cuenta? Es cuando puedes decir: esta es una oración que me puedo sumar y sé que Dios la va a escuchar, y en el tiempo y en el momento de Dios Él estará tocando la puerta de cada uno de los miembros de mi familia hasta que ellos se conviertan. Ser solidario significa estar ahí, apoyar, alentar, fortalecer, nutrir, mantener la comunicación y decir: ya mínimo ahora sí. Antes le hacía uno así por teléfono, no, ahora ya nomás es así, ¿verdad? O a veces en altavoz. Pero puedes tener comunicación para decir: ¿cómo vas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos continuar clamando? ¿Sabes qué? Ya se convirtió mi papá, gloria a Dios, pues ahora faltan los demás. Eso es lo que estamos hablando. Cuando dices: me voy a casar, ¿y es la persona correcta? Pero es que nos queremos mucho. No, eso no estamos hablando de eso. ¿Es la persona apropiada? Wow. Muchos de nuestros problemas se aliviarían si tomáramos más en cuenta la palabra que nuestros sentimientos. A mí me agrada orar, interceder, y no te voy a decir, lo mencioné, no todo el tiempo ahí, no, pero me agrada porque eso me permite luchar a favor tuyo, subirme al mismo lugar y hacer frente al adversario en esa misma condición. Es estar en la misma arena donde se está peleando la batalla. Es ver los gigantes que él está viendo o que ella está enfrentando. Es darte cuenta que hay una fuerza opositora con una gran capacidad destructiva, que si no se hace frente, todo se puede volver una nada. Pero cuando decides sumarte a favor de otro, es pararte en la batalla y luchar hasta que las cosas sucedan. Qué interesante. Y en ocasiones la distancia no nos permite estar orando físicamente juntos. Hace unos días estaba hablando con una persona creyente y la distancia ni el tiempo nos permitía vernos físicamente, y le propuse tener una videollamada. Ojo, esto no es lo que tienes que hacer. Esto es como resultado de no tener el tiempo, ni las circunstancias, ni el momento posible para ese momento. No es sustituto, es lo que estoy diciendo, porque ahora todo lo queremos hacer vía internet. ¿Qué tal una videoconferencia? No es mala, pero como dijeran los antiguos que vendían los zapatos de piel y las suelas de baqueta de cuero, cuando empezaron a entrar todos esos productos extranjeros como sustitutos, el plástico, el hule, los tablajeros decían, o todos los que vendían este tipo de elementos decían: nada suple al cuero. En otras palabras, nada suple la presencia física. ¿Sí? Y es que podemos utilizar la tecnología para buenos fines, pero no para sustituirnos. Pero cuando las cosas no se pueden dar, tienes una herramienta con un alto grado
de facilidad para lograr el propósito, que es orar juntos. Y de esta manera, esta persona y yo estuvimos compartiendo las circunstancias y empezamos a orar. Y fue algo grato, porque cuando alguien está en tiempos de dificultad, cuando las crisis inesperadamente te impactan, tu fe se sorprende, es fisurada, viene un momento en que se debilita la fe, pero cuando buscas a alguien que sabes que puede estar disponible para ti, no un sustituto de tu oración, no alguien que va a orar en vez de ti, no es un sustituto del Señor, porque primero buscamos a Dios, pero estás buscando a alguien que te ayude a entender lo que estás viviendo, sumarse a tu lucha y entonces saber que cuentas con alguien que está reforzando lo que tú estás peleando. Una batalla que puede ser crítica, dura, pero que finalmente te va a llevar a la victoria. El Señor estaba hablando en esta escritura acerca de el vallado. ¿Por qué? A veces tenemos ideas tan raras en el Evangelio. ¿Cuál es la condición de la oración? Que está en dos. No es cierto. No. Es que si dos o más están de acuerdo, ahí es donde empieza. No, déjame decirte, esos son mitos que tenemos dentro del Evangelio. Esa escritura es cuando se ponen de acuerdo en la disciplina de la iglesia. Y posteriormente la puedes usar para otro contexto. ¿Te das cuenta que a veces nosotros alteramos? Qué importante es que podamos leer el principio y lo que está detrás y tener el panorama completo. Pero lo que sí es necesario es uno para estar delante de Dios orando. No dos, uno. Y si reunimos el requisito de orar, entonces se pueden sumar 2 o 3 o 1000 y entonces las cosas pueden cambiar. Por eso dice la Biblia que uno hará huir a 1000 y 2 irán corriendo por 10,000. Y 2 harán huir a 10,000. Lo que está enseñando es que la respuesta donde tú y yo nos sumamos y el respaldo divino hacen posible lo imposible. Porque con Dios tú y yo somos mayoría. Solo uno se requiere para orar. Solo uno se requiere. Y Dios nada más estaba buscando a uno. Y ese uno necesitaba tener un corazón con un alto grado de impacto por lo que estaba aconteciendo en su ciudad, por ver a sus familias lejos de Dios, por ver la maldad, el asesinato, por ver todas las cosas entrar en crisis. Y si tú y yo tomamos por asentado que estas noticias de todos los días son algo tan normal, ya no nos va a impactar y nuestro corazón se va a empezar a engrosar. Nos vamos a acostumbrar a escuchar malas noticias como si fueran buenas, cuando deberíamos, cuando escuchamos cosas que alteran las condiciones que esperamos, deberían convertirse en llevarlas delante de Dios y decir: Señor, si tú no intervienes, esto no va a cambiar. Orar significa cambiar los planes de Dios. Eso es algo que a veces tenemos en contraste. El Señor Jesús dijo que la maldad se multiplicaría dentro como fuera de su pueblo. Jesús mencionó que las condiciones sociales, espirituales, físicas, políticas, como la estabilidad social, cada vez se deteriorarían como resultado del avance del mal.
Y eso no lo podemos cambiar. Eso necesitamos estar conscientes. No podemos cambiar los acontecimientos que el Señor Jesús declaró que iban a acontecer. Pero este es el propósito de la intercesión. Pero sí podemos clamar a Dios para que Él pueda tocar corazones, voluntades, y un arrepentimiento se convierta en el medio que Dios utilice para cambiar a esas personas, para cambiar nuestra sociedad. ¿Qué diferencia? No podemos cambiar que las condiciones actuales ya no acontezcan, pero sí podemos orar para que Dios cambie a las personas. Ese es orar e interceder. Nos duele la ciudad, a mí me duele, y hablando con mi esposa en ocasión le digo, toda mi vida esta es la peor ciudad de mi vida que he tenido en Guadalajara, el peor gobierno, este es el peor de todos, en todos los sentidos, te lo puedo decir, y vaya que hemos tenido algunos no tan buenos, pero lo que más me duele es la indiferencia, la apatía. Y le digo a mi esposa, no puedo creer que lejos de ser una mejor ciudad se convierta en un monstruo cada vez con mayores tentáculos que está destrozando familias, destrozando esta ciudad. Tú y yo tenemos la capacidad en Dios de poder orar por nuestra ciudad, de poder orar para que Dios toque vidas, toque corazones, altere su perspectiva de la vida y se conviertan de las tinieblas a su luz. Dios me sacó a mí de la oscuridad, también a ti. ¿Y cómo lo hizo? Porque alguien pagó el precio de orar. Alguien estuvo orando por mí, y quizás en mi vida no lo sabré del todo, pero cuando esté en la presencia de Dios, cuando se abran aquellos libros y entonces digan, mira, la vecina que tenías todas las noches estaba clamando por ti. ¿Cómo podremos ver nuestro entorno alterado por el poder de Dios, a menos que tú y yo somos o seamos actores, protagonistas en la oración? No podemos salir con pancartas y decir, cambien, ahí viene el Señor, arrepiéntanse, porque te va a decir, ay, otro. Pero cuando tú a solas o en la iglesia tenemos nuestra reunión de oración y empezamos a clamar a Dios, algo va a suceder. Hubo un hombre llamado Ethan Roberts en Inglaterra. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios, lo puedes comprar, lo puedes adquirir. Ethan Roberts, un hombre que experimentó un dolor, una necesidad muy grande en su vida, porque su ciudad, su entorno social cada vez estaba en declive. La iglesia estaba atravesando momentos como hoy, diversidad de posturas y circunstancias. Y ese dolor lo llevó a orar por un avivamiento, por un despertar espiritual. Y empezó a clamar y a buscar a Dios. Y pasaron los meses y no pasó nada. Pasó un año y no sucedió nada. Pasaron 5 años y él seguía perseverando, clamando, buscando el rostro de Dios, que Él cambiara las circunstancias, y no pasó nada. Pero al llegar al 10º año, su oración fue escuchada y su ciudad, un cambio radical, gobierno, iglesia y esa ciudad convertida a los pies del Señor. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestras circunstancias, pero si no decidimos hacerlo, ya optamos porque las cosas continúen igual. Algo que nos falta mucho, y yo soy el primero en levantar la mano, es la persistencia en lo que iniciamos. Orar tomará tiempo, porque no depende de ti ni de mí el cuándo ni el cómo. Está en la soberanía divina. Pero de algo sí estoy seguro, que cuando Dios nos pide que oremos es porque Él lo va a hacer. Por eso el apóstol Pablo entendió perfectamente cuál era su función dentro de la iglesia.
Dice, nosotros somos colaboradores de Dios. En otras palabras, trabajamos en equipo, en unidad, con un mismo propósito y una misma meta: llegar al propósito que Dios lo ha establecido. Así que tú y yo formamos parte de su equipo. ¿Qué hacer? Y voy a compartirte algo que a mí me impactó. En el libro de Isaías, capítulo 59, si lo tienes, versos 15 y 16, unas cuantas vueltitas. Isaías 59. Permíteme leerlo en voz alta. Está hablando de las mismas circunstancias que experimentaba Ezequiel en su pueblo, y dice: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¡Qué increíble! El que busca el bien es señalado por malo. El que busca hacer lo bueno le es condenable. Por eso muchos dicen: entonces ¿para qué oro? Entonces ¿para qué busco a Dios? ¿Sabes qué? Estas palabras son un indicativo de si estamos haciendo lo correcto. Dios nos ha puesto en esta ciudad. Tal vez naciste aquí, o tal vez Dios te envió por trabajo, por diversos motivos, pero estás aquí. Y la sentencia divina es pedir por la paz de la ciudad donde estamos. Pero ¿cómo orar? ¿Sabes? No podemos depender de las decisiones gubernamentales para hacer lo correcto. El gobierno nunca buscará los intereses genuinos, siempre buscará lo popular, aquello que le generen votos. No podemos tampoco depender si los pastores sean fieles o busquen hacer lo bueno. No podemos depender de otros. Es cuestión tuya y es cuestión mía. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ha perdido el blanco. Si nosotros sabemos lo que podemos hacer y los alcances que Dios puede lograr cuando tú y yo nos sumamos a sus intereses, entonces las cosas pueden cambiar. Había una hermana que lo he mencionado y me agrada porque ella es un ejemplo de cómo orar, la hermana Lupita. Ya 80 y algo de años, y a veces en el servicio se quedaba dormida. Y a la salida pues la teníamos que llevar: hermana, vámonos. Ya la íbamos en el auto a su casa, y después nos decía: ay, hijo, yo no sé para qué Dios me tiene aquí. Me duermo en el servicio. Dice, pero a medianoche tengo ese tiempo para orar por todos ustedes. Nadie me limita ahí. Qué tremendo, ¿no? Tú y yo estamos de pie porque alguien está orando por nosotros. Tú y yo estamos de pie y soportando el vendaval porque alguien está intercediendo a tu favor. Tú sigues caminando porque alguien está pagando el precio por ti, mañana o noche. Hay alguien que está clamando a ti para que Dios te guarde, para que Dios cumpla su propósito, para que Dios te lleve a la senda de la victoria. No para evitar los conflictos, sino para que a través de los conflictos veas la mano poderosa de Dios y digas: ¿quién como el Señor? Moisés pasó años conociendo a Dios. Experimentó su gracia, su amor, su poder. Pero cuando llegó el momento crucial, cuando el mar Rojo estaba frente a ellos, cuando el ejército venía no solo para regresar a los egipcios, sino para aniquilarlos,
cuando no había forma de poder salvarse, Moisés se acuerda que clamar a Dios es prioridad. Y cuando Moisés lo hace, Dios le dice: ay, Moisés, te he entregado autoridad y poder. ¿Qué tienes en tu mano? El mar se abre y cuando eso sucede, cruzan. Pero aquí es la frase que quiero compartirte. Moisés en su canto dice: Jehová es varón de guerra. Aleluya, varón de guerra. En otras palabras, Él entra en el escenario donde estás para pelear la batalla a tu favor y luchar contra tus adversarios hasta darte la victoria. Aleluya. Eso es lo que está diciendo. Moisés lo vivió. Antes no lo había declarado, a pesar de ver las grandes manifestaciones de esas plagas. Pero cuando llegó el clímax de la prueba de su vida, fue cuando reconoció que Dios es varón de guerra. La pregunta para ti, para mí es: ¿orar será simplemente un ejercicio espiritual? ¿Será como querer platicar con Dios? ¿O representará utilizar los recursos disponibles a tu favor con un alto grado de poder para cambiar las circunstancias, para ayudar a otros a enfrentar sus batallas, para ayudarles a superar su presente? No para evitar los conflictos, porque cuando oramos, la paz de Dios inunda nuestra vida. Cuando nuestras fuerzas se desvanecen, esa bendición de Dios vuelve a nosotros y Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Por eso dice el libro de Isaías que los jóvenes, ¿qué son jóvenes? Los jóvenes se cansan y se fatigan. Eso dice la palabra, ¿no? Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendremos. Aleluya. Lo que está diciendo es que en nuestras fuerzas, porque todos somos jóvenes en un momento determinado, nuestros cuerpos tienen un alto grado de resistencia, pero hasta ahí. Pero cuando fenece nuestra capacidad de resistencia, la capacidad divina es la que hace posible que continuemos adelante. Así que si hoy estás enfrentando una enorme pelea y ya tus fuerzas menguaron, no desistas, porque viene quien estará contigo para llevarte paso a paso hasta llegar del otro lado. Hay batallas que pueden durar un día. Hay batallas donde peleamos a favor de otros que pueden durar meses o años. Pero cuando estamos seguros que esa es la voluntad de Dios, como Ethan Roberts lo hizo, no importa si pasaron 10 años, Dios trajo la respuesta que se requería. Wow. No puedo utilizar palabras que darían la impresión de que eres llamado para el reino, ¿no? Porque a veces son palabras que no las creemos. Pero como creyentes, Dios nos ha estado equipando para ser fructíferos en la labor que nos ha encomendado. Y una de esas labores es tu capacidad de orar o interceder por otros. Porque cuando oras o intercedes por otros, déjame decir una frase: orar es dar. Recuerda eso, orar es dar. Tu tiempo, tus fuerzas, porque orar desgasta y da hambre. ¿Por qué se ríen? ¿O no es cierto? Sí. A lo mejor no digo. Yo tengo dos frases de eso que me agradan mucho y me caen como anillo al dedo. Éxodo 16:19 lo dijo Moisés, hablando de el maná.
No dejen para mañana lo que se pueden comer hoy. Qué tremendo, ¿ah? No dejen para mañana lo que se pueden comer hoy. Gracias, Dios. Y en Números, capítulo 14, Caleb dijo lo siguiente: no los comeremos como pan caliente. Puedes leerlo y lo vas a encontrar. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y yo lo tengo muy presente porque dije, Señor, ¿cómo sabías que eso era para mí? Y yo lo tengo presente. Así que orar implicará que tu tiempo, tus circunstancias se circunscriban mientras colocas la necesidad de otros delante de Dios. Por eso mencioné, orar es dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y orar propicia que tu fe se desarrolle. La oración será el vehículo que Dios utilice para llevarte a otro nivel de fe, a otra estatura, y para hacer de ti un mejor valiente, un mejor guerrero. En otras palabras, para propiciar en el desarrollo personal o individual una evidencia contundente que estamos como flechas afiladas en las manos del valiente, como dice el salmista. El tiempo nos gana y me cuesta trabajo porque no tengo todas las palabras para expresártelo. Pero cuando oramos es colocar en movimiento los recursos divinos con propósitos específicos. Por eso cuando oramos necesitamos tener claridad, ser específicos por qué orar, de qué manera hacerlo. Esto propiciará que seamos más efectivos en cómo orar y qué hacer. Estoy seguro que este poder olvidado que la iglesia tiene, si decidiéramos volverlo a revivir, volverlo nuestra práctica diaria, sería la dinamita espiritual que proporcionaría toda la eficacia que requerimos para seguir avanzando. Si no oramos, estamos a merced de las circunstancias. Luchamos como creyentes entre dos pensamientos: ¿será la voluntad de Dios que viva así? ¿O será la voluntad de Dios que pueda orar para que las cosas cambien? Y a veces nuestros parámetros no son tan claros para saber elegir o tener la respuesta concreta. Damos por asentado que todo lo que estamos viviendo es la voluntad de Dios, y sí, pero no es la perfecta voluntad algunas veces. Tengo que decirte, está la voluntad permisiva, y como la palabra lo declara, permite que esas cosas suceden, pero no porque sea su perfecta voluntad. ¿Te das cuenta? Y a veces tomamos la voluntad permisiva de Dios porque creemos que esa es la realidad total. No. ¿Cómo lograr saber qué es la voluntad permisiva de Dios? Si no oras y buscas la respuesta, nunca lo sabrás. Es como los que están buscando novio, novia. Ay, ¿cuál será la chica? ¿Y cuál será el novio? Llegan y les tocan la puerta y ni siquiera abren la rendijita para saber. Ay, no, está feo. Más vale feo pero creyente. A veces son temas tan contundentes. Mira, lo guapo tarde o temprano va
va a pasar de moda. Los años se van a encargar de todo, pero lo que permanece son los principios, la fe, las convicciones. Esas son las que deben determinar. Bien, el tiempo se agota. Éxodo 32:11. Moisés está haciendo una de esas intervenciones como una muestra. Con esto concluimos y no terminamos el tema. Éxodo 32:11. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer y qué se debe hacer. Después de que el pueblo salió de Egipto y ahora estaban ya en el desierto con libertad, Moisés sube a tener un encuentro con Dios. Haciendo un paréntesis, ¿qué hablaría Moisés con Dios? ¿Comería Moisés? Esa es mi pregunta. 40 días y 40 noches comió Moisés. No sé. La Biblia no dice, no menciona si tuvo necesidades o no. Pero de una cosa estoy seguro, que cuando estás en la presencia de Dios, todo se suple. Todo lo hace. Así que Moisés estaba en la presencia de Dios y mientras el pueblo estaba diciendo, oye Aarón, tu hermano desapareció del panorama. Haznos unos pequeños becerros de oro. Y cuando esto acontece, viene la ira de Dios. Y le dice Moisés, mira lo que acontece en el pueblo. Voy a destruirlos. Y escucha lo que dice este verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés se interpuso a favor de su pueblo a pesar de la condición que ellos habían transgredido. Él estuvo ahí para propiciar que Dios decidiera en su misericordia perdonar y salvar a esa nación, que es lo que Dios espera que tú y yo hagamos con nuestro México, con nuestra ciudad, con nuestra familia, con las personas a nuestro alrededor. Que hagamos una intercesión, que nos pongamos en medio entre Dios y ellos para propiciar que Dios decida en su bondad y en su misericordia perdonarles. Es temprano, las 3. No. Esto es lo que necesitamos hacer. Orar por quien está en tiempo de crisis. Pero permíteme hacer algo antes de concluir. A veces no somos tan honestos para decir, oigan, ¿pueden orar por mí? En el libro de Santiago dice, si alguien está enfermo, llame. ¿Por qué? Eso habla de confianza. Eso habla de dar un paso de fe. Y yo te invito para que cuando estés pasando tiempos difíciles, tengas la confianza para poder dar un paso y decir, pueden orar por mí, pueden ayudarme a pelear esta batalla. Mis fuerzas se están agotando, ayúdenme a estar de pie en el nombre de Jesús. Y también cuando tú estás fuerte y disfrutando de las riquezas del Señor, cuando alguien viene y te dice, puedes sumarte a mi lucha, puedas bajarte del caballo, quitarte el saco y poder decir, vamos de una vez a pelear la batalla. Esto hará posible entonces que seamos lo que Dios espera,
quienes se pongan en la brecha para propiciar que las cosas cambien. Wow. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Si Dios permite, a ver si podemos concluir la próxima semana este tema. Yo quisiera acabarlo, pero voy a invitarte a hacer algo, hablando de intercesión. Quizás no me gusta hacerlo, pero yo creo que por motivos de hacerlo, te voy a pedir algo muy especial. Cuando a veces digo, sal de tu lugar, ya sé, me voy con aquel que ya lo conozco. No, quiero pedirte algo. Algo que yo voy a hacer, me voy a bajar también. Voy a ir con alguien y le voy a decir, ¿cómo puedo ayudar a pelear tu batalla? ¿Qué puedo hacer para sumarme a tu lucha? ¿De qué manera me puedo involucrar para ir a tu lado paso a paso, luchando hasta alcanzar la victoria? Y si la próxima semana Dios nos permite estar aquí, es para que la próxima semana, ya sea que si te reuniste con esa persona por teléfono, la próxima semana tener un tiempo juntos los dos para poder orar y estar peleando la batalla. Así que, por favor, mujeres con mujeres, hombres con hombres, ahora sí, todos a correr. Salgan de su lugar, los de acá con los de acá y los de en medio, dispérsense. No con los que conocen, con quien no conoces, con quien no has hablado, con quien no está contigo. Así que los novios, vamos a salir, busquen a alguien con quien orar. Vamos a pelear la batalla. Doctor, vamos a buscar a alguien ahí. Ahí con Jiré, ahí te puedes quedar con Jiré. Acá con Elías. Luisina ahí con Elías. Elías, acá está, mira, Luis. Gracias, Elías. Póngase de acuerdo. Esto es a manera de lo que estamos compartiendo. Sí, Señor. Me uno a esa necesidad. Me uno, Señor, a ese clamor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te invitamos. Prepara el escenario, Señor. Este es el momento. Me uno, Señor, al clamor, a la necesidad, a la oración de mis hermanos. En el nombre de Jesús. No hay imposibles para ti, Señor. Nada limita tu capacidad. No hay circunstancia que tú no puedas cambiar. Steven, ¿estás listo? Vamos a orar. O darle la vuelta ahí, o estamos bien. Ok. Vamos a orar porque si no, pásame esa hoja. Vamos a clamar a Dios por la iglesia. Vamos a bajarle esto. Señor.
Te alabamos. Te bendecimos ahora sí. Por todo lo que tú harás, Señor. ¿Te acuerdas de aquel canto que dice: se mueve la mano de Dios en su palabra viva? Todo es posible si puedes creer. La fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. ¿No te acuerdas? Está bien. Gracias, Señor. O sea que dice: tú lo harás, tú lo harás. Gracias, Señor. Y antes de que tomes tu lugar, con este canto vamos a despedirnos. Gracias, Señor. Dice: tú lo harás en su tiempo. Cosas bellas tú lo harás. Así que recuerda, necesitamos tiempo. Gracias, Señor. Tú lo harás. Díselo. Tú lo harás en su tiempo, cosas bellas. No es mi voz la mejor. Tú lo harás. Mi vida. Aleluya. Tiempo tú darás la solución. Tú dirás, dice. Tú dirás. Sí, Señor. Tú di la palabra poderosa. Tú dirás, aunque pase cielo y tierra, aunque pase cielo y tierra, en tu palabra esperaré, en tu palabra esperaré. Puedo fiar y estar confiadamente. Tú lo harás. Gracias, Señor. Es un canto antiguo, pero qué verdad. Él lo hará. Vamos a orar para despedirnos. Y yo espero que lo que tú oraste y con quien oraste se convierta en una oración de todos los días. Hasta la próxima ocasión en que te veas con esa persona y puedas decirle: ¿cómo va? ¿Ya llegó la respuesta? ¿Ya está la solución? Y si no, volver a tomar tiempo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, qué privilegio, Señor, de dar a mi hermano, a mi hermana, tiempo de mi vida a su favor delante de ti. Tú conoces todas las cosas, y lo que hoy altera su presente, tú tienes un tiempo y un momento para hacer los cambios requeridos, mi Dios. No hay nada imposible que te impida accionar. No es ni la incredulidad, no son las circunstancias un obstáculo, no es ni el adversario quien esté al frente. Tú tienes un momento específico para hacer visible lo invisible, Señor, para traer la respuesta anhelada a la cual estamos hoy elevando a favor de mis hermanos, con el único propósito, Señor, que tu nombre es exaltado y glorificado, Señor. Gracias por este privilegio de entender que somos llamados por ti a ocupar un lugar de apoyo, de ser solidarios en medio de las crisis o adversidades de mis hermanos y llevarles
en ese proceso, hombro con hombro, para llegar del otro lado, Señor. Gracias por las victorias que vendrán. Gracias por lo que tú estarás haciendo en este proceso, mi Dios. Gracias porque abrirás puertas que estaban cerradas, porque cambiarás vidas, transformarás corazones, cambiarás la mente, la postura de otros a través de clamar, de orar, Señor. Gracias porque tú inclinas voluntades conforme a tu propósito, Señor. Gracias por este privilegio, porque sabemos que orar conforme a tu voluntad es recibir las peticiones, mi Dios. Muchas gracias por mis hermanos, por invertir su presente, por invertir su tiempo. Muchas gracias, Dios. Bendice y prospera su semana. Mi Dios, sorprende a mis hermanos con cosas más grandes de las que hoy han visto, para que puedan decir como Moisés: Jehová es varón de guerra. Señor, prospéralos en cada área de su vida. Prepara escenarios para que compartan a otros de tu amor, de tu evangelio, de tu gracia, y de esta manera cumplamos el propósito de nuestro llamado, Señor. Gracias por lo que harás, y a ti sea el honor y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Y en sus manos me sostendrá. Y en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerás, me fortalecerás. Me te fortalecerá. Así dice el Señor. Te fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Así dice Señor.
tus manos me sostendrán. Así dice el Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, tú las llevas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Señor, hemos cantado que levantando nuestras manos, nuevas fuerzas tú me das. No como las de ayer, no como las de antier. Nuevas, Señor, nuevas, nuevas. Cada mañana, así como lo son tus misericordias. Te damos las gracias por llenarnos de estas fuerzas, Señor. Y enséñanos a levantar nuestras manos, Señor, cada día a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén.